tu imagen y semejanza, y vengo a la cruz donde tu sangre se vertió. Dios, con mis fuerzas, tu gloria es la que gana. Tú eres digno.
este vaso de barro que se desvía la voluntad de lo natural y de lo incompleto. Solo este vaso de barro necesita las manos perfectas del perfecto alfarero, que todo lo transforma y lo cambia. Al Espíritu Santo ser transformados en la mente de Cristo, el carácter de Cristo, acciones de gloria que Cristo entregó a través de tu palabra, la perfección de aquel que se volvió carne, aquel que siendo Dios se transformó en igual a nosotros, dejando su gloria, dejando su trono, vino a nosotros para transformarse y para que nosotros nos transformemos en Él. Hoy, Señor, que tu palabra en nuestras vidas sea consumado es, consumado es, telestai. Poderoso, grande, 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 poderoso, santo, 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 santo. Tú eres digno, tú eres aquel Dios conforme a Dios grande en misericordia, aquel que ha extendido su mano de poder, aquel que señoría con poder y gloria. Tu señorío alabamos, tu señorío que es perfecto, aquel que con mano poderosa sacó al pueblo de Faraón, es el mismo que nos lleva a vivir en tu grandeza, en la manifestación de tu voz. Sea tu luz, te alabamos y te engrandecemos a través de los dichos de nuestros labios y en medio de la alabanza y de la adoración. Alabamos y proclamamos, tú eres Dios grande, tú eres Dios excelso y poderoso, santo. Hoy liberas nuestras almas, hoy libera nuestros cuerpos, hoy libera nuestras almas de todo yugo de esclavitud para ser sentados en lugares altos y reinar como reyes y sacerdotes. Al Dios y Padre adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y en esta hora, Señor, queremos declarar a través del pacto de las ofrendas que tú pusiste delante de nosotros. Tú habilitaste una dimensión de gloria en las ofrendas y en los diezmos. No es hecho por hombre, no fue diseño ni principio establecido por boca de hombre. Fue un diseño que salió de la luz de tu palabra, de la luz de tu gloria, y nos dio este poder y esta llave que es honrarte, darte ofrenda, darte a ti nuestros diezmos, porque aquel que cree en Él, poderoso es Él para mover su mano, porque conozco a un Dios que provee. Dios y Padre es nuestro Padre que trae provisión, que mueve su mano a los que le adoran y sirven con gloria, con libertad, sabiendo que de Él y para Él son todas las cosas. Padre de los cielos, hay una bendición en nuestras manos al honrarte y a darte a ti, creyendo que estamos dándote al único
nuestro dar en la tierra, porque las bendiciones del dador alegre es cosecha de acuerdo a la medida de nuestro dar. Y queremos que nuestro dar todos los días vaya creciendo a la imagen de Cristo, a la semejanza de Cristo, al poder de Cristo, Señor. Y declaramos que nuestros diezmos hacen que la polilla y el orín, Señor, no toquen nuestra economía, no toquen nuestra finanza. Les prohibimos a través de nuestros accionares, porque hoy plantamos en los cielos, hoy plantamos tesoros delante de ti en los cielos, para que nada del mundo toque nuestra economía, porque tú eres nuestro Dios proveedor. El sistema más grande que hemos entrado no es en el sistema del mundo, sino el sistema del reino de los cielos. Poder, autoridad y señorío hay en él, y nos convocamos como hijos para unánime dar con gozo y alegría en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muy buenas noches. Que el reino de los cielos sea sobre su vida. Decirle que tenés a tu lado buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Acuérdense que este viernes no hay nada. Bueno, estamos preparando para el apóstol Logan. Oh, gloria a Dios. Se dio, miren, si nosotros le contamos la osadía que vivimos, increíble. Hasta el lunes no podíamos traerlo, no podíamos, no había chance. Por su condición no podía viajar en colectivo, hasta que mi esposo dice en un momento: Ma, ¿y si tarjeteamos? ¡Vamos a tarjetear! ¿Cómo no nos dimos cuenta que tenemos que tarjetear? Porque no, la plata en avión, hermano, para la gloria de Dios, es una bendición. Y para la gloria de Dios, nuestra tarjeta no tenía el margen para hacerlo en cuota. ¡Gloria a Dios! Pero tenemos un hermano acá que... Hola, ¿no podés decir que no? Y préstame la tarjeta. Nosotros nos hacemos cargo, porque ¿saben lo que dice la palabra? Que aquel que honra profeta, ¿qué tiene? Recompensa de profeta. Así que le digo al cielo, estoy preparada para recibir lo mejor. Porque entiendo y sé que cuando la mano de Dios te mueve, también la mano de Dios se mueve. Algo maravilloso dijo Cris el viernes pasado, que por eso el Señor me habló a través de esta palabra que quiero compartir. Cris dijo algo: cuando nosotros servimos, el Señor manda sus ángeles para sus servidores. Y dije yo, a veces uno lo repite como loro, pero cuando alguien lo dice parece que se te activa una luz incandescente que te ilumina el coco. Y yo empecé a decir, a los que sirven a Dios, Dios manda que te cuide, que te proteja, que te resguarde, que te mime, que te cuide. Padre, mayor mi servicio, mayor mi honra, mayor mi despegue, porque sé que si yo te honro, te bendigo y te alabo, te exalto y pongo más mi vida a tu servicio, tú envías a tu ejército. Y dijo, como dijo Jesús, si ustedes entenderían que yo no soy de este reino, no pertenezco a este mundo, mi Padre envía 12 legiones de ángeles. Decirle que tenés a tu lado, tenés como servidor, así que ponete en campaña a ser servidor, decirle. Amén, decíselo, ponete en campaña a ser servidor. Tenés 12 legiones de ángeles a tu predisposición. A lo que necesites, los ángeles están diciendo, di la palabra, oh Padre, y seremos enviados. ¡Aleluya! Cuando uno lo entiende, dice, sí, Señor. Así que tenemos la bendición enorme de traerlo al apóstol. Sé que algo grande va a ocurrir, algo va a acontecer. Es algo...
Si tuvimos tantas trabas, si algo que a veces es tan sencillo, porque venir en colectivo es sencillo parece, pero cuando hay una traba es porque hay algo que las tinieblas leyeron entre cejas, entre líneas. Así que cuando hay traba, más nos gozamos. Cuando hay problema, más nos glorificamos en Dios, porque más grande es la bendición. Amén. Así que va a estar con nosotros el día sábado a las 5 de la tarde. Vamos a tener 2 jornadas. Venga preparado. Duerma bien la mañana, duerma la siesta, no se va a dormir. Y el domingo a la mañana lo vamos a tener a las 9 y a la tarde los colaboradores, aquellos que siempre están, aquellos que vienen y están con el cablecito, lo mínimo, aún lo mínimo que usted hace en el servicio de esta casa, usted el domingo a la tarde va a venir para recibir todo. Amén. Gloria a Dios. Y traiga algo para compartir porque después quedamos con él a comer algo. El día domingo a la tarde vamos a pasar un hermoso tiempo en familia. Amén. Gloria a Dios. Gálatas 2. Dile al que tienes a tu lado, la voz de Dios. Hubo una palabra en la escritura. Espere que encuentro Gálatas. Se me fue Gálatas, chicos. Se escapó. Estaba meditando en una parte de la cronología de la vida del apóstol Pablo. Gálatas 2. Y meditando en esta experiencia que tuvo el apóstol, recordaba y venía a mi memoria cosas que pasamos hace poquito con los chicos de Impacto Evangelístico, este hermoso equipo que salen a evangelizar, que son locos en la fe, Maxi, Axel, Diego que está allá. ¿A dónde está Diego? ¿Diego? Ahí está Diego, ahí está Iván, Adri, Eve, Jesús, Alex, los chicos que salen a evangelizar, son un montón, no me acuerdo todo, pero algo extraordinario. Y cuando yo leía esta escritura, yo recordaba de todas las locuras y las experiencias que ellos van a tener que enfrentar, como también nosotros tuvimos que enfrentar. Y siempre cuando leemos la palabra o escuchamos algo, siempre queremos lo bonito, lo lindo, las cosas que parece que salen fáciles. Y yo te voy a decir algo, si sale fácil, alarmate. Porque a veces cuando tiene que moverse Dios, se te tiene que complicar para que no sea por voluntad de hombre, sino que sea Dios es el que siempre se glorifique. Amén. Porque si no sería fácil. Si no, no necesitaríamos la fe, no necesitaríamos orar, no necesitaríamos hacer una lucha, porque sería fácil. Pero cuando se pone difícil es porque Dios está por intervenir de una manera que los hombres y la sabiduría de los hombres se romperá. Amén. Y dice así, vamos a leer. Gálatas 2, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban por espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, lo cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros. Cuando yo leía al apóstol Pablo, yo decía, wow. Vamos a poner en contexto lo que leímos recién.
El apóstol Pablo fue llamado para predicar ¿a quiénes? ¿A los gentiles o a los judíos? A los gentiles. Pedro fue puesto para predicar ¿a quién? A los judíos, ¿sí? Ahora bien, a Pablo se le dice, Pablo a los gentiles. Se va a predicar a los gentiles. Cristo tomaba el espíritu de Pablo y le revelaba la predicación a los gentiles. 14 años predicó. Nadie conocía ni oía la predicación de Pablo, porque él estaba destinado a los gentiles. Él no estaba con los otros apóstoles. Él tenía un ramillete de apóstoles que él había ganado para Cristo, que eran gentiles, como lo era Tito. Tito era un gentil. Era un servidor fiel que trabajaba con Pablo. Y este hombre maravilloso predicaba y Cristo le revelaba el espíritu de la profecía, que es Cristo, a través del Espíritu Santo revelaba las palabras que nosotros en esto tan poco que tenemos. Porque si nosotros leemos los escritos, es poco lo que podemos leer de los apóstoles, de su vivencia. Cómo escribir 80 años, cómo escribir 70 años, cómo poder leer episodios de 70 años de una persona. Pasaríamos la vida leyendo a 2 personas. Y el apóstol Pablo, 14 años, llenos del fuego del Espíritu Santo, palabras que el Espíritu Santo le revelaba, impartía a los gentiles. Di conmigo, voz de Dios. La voz de Dios viene a él en revelación, lo dice la palabra. Y dice, luego de 14 años subí a Jerusalén con Bernabé y Tito, a través de una voz de Dios. Dios le permitió. Dios no llega antes, no llega después. Dios se aparece en el momento exacto. 14 años después le permite a Pablo volver a Jerusalén. Sube y lo tiene que hacer en silencio, en privado. Se acerca a los apóstoles, estaba Pedro, Jacobo, Juan y todos los apóstoles que aún se habían ganado en ese momento. Acuérdese, 14 años. ¿Cuántos se unieron al servicio de Cristo? Se van ellos a Jerusalén, se encuentran, empiezan a conversar, a hablar, pero cuando por revelación del Cristo, Él va a entregar lo que predicaba a los gentiles, Él tenía que tener cuidado, porque aún había entre ellos falsos hermanos. Ellos tenían el conocimiento de que cuando Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, los discípulos estaban hablando, ahí había lobos. Personas que eran fariseas, judíos, que estaban metidos con ellos, se hacían decir que eran hermanos, pero para prohibirle el acceso. Ustedes no se olviden que los judíos tenían leyes muy sólidas y tenían mucho poder y autoridad. El poder y la autoridad que ellos gobernaban y regían eran para azotarte, para matarte, para encarcelarte y para prohibirte entrar a Jerusalén. Ellos tenían mucho poder, una cultura, una nación de poder. Y ellos sabían eso. Entonces ellos entendían que tenían que trabajar también con sutileza, eficazmente, para que el evangelio del reino no se corte. Y todos ellos trabajaban en unidad. Así que expuso el evangelio de los gentiles que él predicaba, que fue revelado por el Espíritu Santo a Pablo. Pero en un momento, cuando nosotros entendemos la dimensión, aún hoy,
cuando predicamos a Cristo, muchas veces cuando sentimos la voz de Dios que tenemos que hablar, siempre va a haber alguien infiltrado en tu trabajo, infiltrado en tu hogar, infiltrado en tu amistad, que cuando quieras llevar la palabra que Dios te reveló para darle, uno va a tener que tener el conocimiento para decir: Señor, dame el momento, el tiempo para hablar, para que esa semilla no sea comida por las tinieblas. Saben que muchas veces uno habla a personas de Cristo, uno se acerca a Cristo para hablar, y cuando la persona dice: vos sabés que fulano de tal me vino a contar tal cosa, te van a lavar la cabeza, ya te vas a meter en la religión. Eso es lo que hace las tinieblas. Eso es la infiltración del mundo. Por eso cuando nosotros soltamos la palabra de Dios, también tenemos que orar, tenemos que tener el conocimiento que debemos decir: Padre, que esta semilla no la arrebate el diablo, sino que caiga en una tierra que pueda ser cultivada. ¿Cuántas veces te ocurrió? ¿Cuántas veces te ha pasado en tu vida personal? Muchos de acá que fuimos predicados y evangelizados, no fue la primera evangelización que aceptaste a Cristo, no fue la segunda evangelización que aceptaste a Cristo. Mi mamá, para que yo conozca la palabra de joven, mi mamá fue predicada durante 20 años. A mi mamá, a la amiga, la mejor amiga de mi mamá, le llevó 20 años que mi mamá entra a los caminos del Señor. Pero mi mamá sí, se hizo espiritista. Para ese lado fue, pero no para Cristo. A la otra amiga que vendía rifa con ella, sí le dijo: vamos al espiritismo, todo el malón al espiritismo. Y su mejor amiga le decía: para ese lugar no es, por ese camino no es. Pero tuvo una amiga que no se detuvo, tuvo un corazón a su lado que Dios puso y le dijo: ¿sabes qué, hija? Esta es mía, así que le vas a predicar de día y de noche. Y mi mamá iba todos los días con Alicia, la vecina. Y la Alicia le decía: vos tenés que venir a la iglesia conmigo, Gladys. No, vos tenés que venir, dejala a la otra. Mabel se llamaba la otra. Mabel te está llevando por mal camino. No, dejala a Mabel, vení conmigo. No, yo no me voy a cambiar de religión. No te cambié de religión, pero te haces espiritista. ¿Cómo el tema? Pero siempre hay una que tiene que condicionar la palabra. 20 años después, todo en los patitos a la iglesia. No importa el tiempo, el tema es que vos entiendas que la mejor acción que podemos hacer por alguien es mandarle a Cristo, a la palabra de Cristo, la semilla de Cristo, porque en algún momento la semilla va a crecer, la semilla va a dar fruto, la semilla va a decir: ahora sí, vengo estartalada, lo entendí, entro como estoy, pero conozco la verdad y la verdad me hace libre. Amén. Y el apóstol Pablo estaba ahí en medio de estos hermanos que se hacían pasar como hermanos, pero no eran hermanos. Y empezó a explicar cómo había que llegarle a los gentiles con el corazón. A nosotros, a los no circuncidados. Ninguno de acá pasa por la circuncisión como lo pasan los circuncisos, que son los judíos. Pero si nosotros nos quitamos y nos circuncidamos el corazón, eso es lo que debemos aprender. Ellos se circuncidan físicamente y espiritualmente, y nosotros nos circuncidamos espiritualmente. ¿Hay diferencia? No, porque así Cristo lo habló, así Cristo lo manifestó, y así nosotros tenemos que vivir todos los días, circuncidando el prepucio de nuestro corazón y decirle a Él: yo soy de tu linaje, yo soy nación santa, yo soy lo que tú has construido, y lo que tú me has dado por gracia lo voy a impartir. No olvidarnos de Él, no olvidarnos de lo que Cristo hizo. Amén. Y en un momento cuenta la palabra
que cuando estaban hablando y estaban conversando, era tan fuerte la oposición. Eso es lo que usted tiene que aprender. Y luchar contra su carne y la mía. Cuando nosotros empezamos a predicar, cuando nosotros empezamos a invitar a alguien, se te va a levantar la oposición. Decirle que tenés a tu lado, se te va a levantar la oposición. Se te va a levantar en tu casa. Se te va a levantar la gente. Se te va a levantar tu mamá, tu papá, el vecino. Te vas a levantar al otro día y vas a ver sal, sapo cocido, rana gritando como chancho. Vas a ver cosas raras. Se te va a levantar la oposición, porque las tinieblas no quieren que tu voz hable, porque le teme a tu voz, le teme a tu consejo, tiene temor que tú le robes las almas para Cristo. La oposición se te va a levantar, pero solo los valientes que hacen arrebatan el reino de los cielos. ¿Ves que te tiraron aceite? ¿Ves que te tiraron sal? ¿Ves que te tiraron tierrita? Pues sí, gracias Jesús. ¿A dónde está esa alma que está siendo conquistada? Voy por más, voy por más. ¿Y saben lo que hace Cristo? Te manda a sus ángeles que acampen alrededor de ti y que nada toque tu casa y que nada toque tu morada. Cuanto más servicio a Dios preste, más Él te sirve a ti en la tierra. Amén. En un momento, entre dos hermanos, dos apóstoles ahí, trabajando juntos, miren lo que ocurre. Por eso la oposición nos quiere dividir, atacarnos los unos a los otros. En un momento Pablo estaba hablando y se da cuenta que Pedro, estando con los gentiles, veía a los de la circuncisión y empezó a tenerle miedo a los judíos. Porque el que vivía en Jerusalén, ¿quién era? ¿Pedro o Pablo? Pedro. Pablo estaba de visita. Pedro volvía a su tierra a seguir predicando, aunque era judío y romano. Pero el que tenía que seguir ahí, ¿quién era? Pedro. Cuando Pedro le dice, sí, amigo, vení que acá estamos y vamos a hablar. Y se metieron estos infiltrados y Pedro empezó a tener miedo de los circuncidados, dice la palabra. Si usted lo lee, está todo en la Biblia, no lo voy a leer, se lo cuento. Pedro se da cuenta que empezó a atacarlo a los gentiles, empezó a hablar con dureza para quedar bien con los judíos y empezó a atacarlo. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo. Este sí lo voy a leer. Dice, espere que encuentro. Pedro, cuando vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrestado por la hipocresía de ellos. Arrastrado, ¿qué dije yo? Eso, perdón, arrastrado era. Lo otro no, editen. Entonces en un momento, el miedo, estando predicando la palabra, entró miedo en Pedro. Y Pablo lo mira a la cara y le dice, Pedro, para. Tú estás comiendo con los gentiles y le estás diciendo a los judíos, cuando tú siendo judío no te vuelves como un gentil, que el gentil se vuelva como judío. No. Nosotros no estamos para eso. Estamos para traer libertad al pueblo. Pedro reacciona. Pedro entiende que el miedo lo estaba llevando a accionar mal. Pedro lo sacude, despierta y siguieron predicando la palabra de Dios. Muchas veces te ha pasado y te va a pasar y te acontecerá
que cuando tengas que predicar, te vendrá el temor, el miedo a perder a los amigos, el miedo a que se burlen, el miedo a que te hagan callar y hacer silencio. Pero si tienes un hermano que te ama y te dice: ¡hey! Di la verdad, no temas, no temas, porque estamos hablando de la mejor predicación, que es Cristo. Recuerdo cuando tenía que ir a hablar con alguien. Uno en esta área ha recibido tantos puñales, que yo me sentaba y le decía al Señor: ¿le digo o no le digo? ¿Le comento o no le digo? ¿Le comento sí o no? ¿Qué hago? Porque estaba cansada de sentirme que cuando alguien me preguntaba algo y le decía la verdad, traicionaba a la otra persona y la mala terminaba yo. Y un día empecé a pelear conmigo mismo y decía: ¿le digo lo que tiene que hacer o no le digo lo que no tiene que hacer? Porque no quería volver a sufrir, no quería volver a sentir nuevamente que me apuñalaban, porque le estaba diciendo que lo que estaba haciendo delante de Dios, no de Vanessa, estaba mal. Y así también Dios me confrontó. Y cuando leía esta palabra, el apóstol Pablo dice unas palabras que recordaba. Dice: los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros. Cuidar la palabra es con tu vida. Muchas veces he renegado de esto. Muchas veces he renegado de proteger la verdad. Muchas veces le he dicho: Señor, tengo que proteger la verdad y mañana voy a ser apuñalada. Y estaba ahí. Digo o no digo, hablo o no hablo. Le digo que lo que está diciendo está mal, para que después me critique, para que después salga hablando, para que después me llame de cualquier cosa. Y había una guerra en mí. Porque uno no quiere perder amigos, uno no quiere perder hermanos, parientes, vecinos, porque la verdad, la gente dice que es dura. No, la verdad es libertadora. Y muchas veces hay personas que no quieren vivir en la libertad, quieren vivir en la esclavitud. Y tuve que decidir: o la sangre pasaba por mí, o la sangre pasaba por ellos. Y uno muchas veces tiene que aprender a decidir. Cuando alguien te pide un consejo, aconsejarás, como me pasó a mí, para que se ofendan, para que no se ofendan, para que vivan en libertad, o para que nunca más te miren. Yo tuve que elegir defender la verdad, aunque mañana pasen por al lado y no me miren y sea yo la mala, pero la verdad la voy a defender con mi carne, con mis huesos, con mi sangre, con mi vida, porque el único que me liberó, me sanó y me dio vida eterna no es nadie más la verdad de Cristo a través de la sangre. Y esta palabra es poderosa para ti y para todos nosotros. Hay que defender la verdad. Hace un tiempo atrás, dice Alex, estábamos comiendo en la casa de él y le dice a papi: gordito, Dios me habló. Y Dios me dijo que este domingo hay que evangelizar. A viva voz, tenemos que ir arriba de una camioneta gritando la palabra de Dios. ¿Cómo este domingo? Yo, madre, sacame la pastora, mamá, yo, acá. ¿Cómo este domingo? Hoy es jueves. No, vamos a hacerlo con tiempo. Mi esposo: no, Alex, con tiempo. No, gordito, Dios habló.
Y este domingo hay que predicar y evangelizar en la plaza. Tenemos que ir arriba a una camioneta y va el fulano, el mengano, el sultano, listo. Hijo, no. Jesús manda un audio. Amigo, el Señor me habló en sueño que tenemos el domingo que ir a evangelizar. Está bien, listo. Voz de Dios, no se discute más. Ya eran 2 contra 2, listo. La voz de Dios triunfó. Mensajito. Germán es un genio total. 2 días, sí. Necesitamos que nos llegue. Sí, ahí voy a estar. Dios estaba delante. Teníamos reunión de colaboradores, ¿se acuerdan los que estuvieron? Vinieron, fulano, mengano, sultano, no me acuerdo, Mati, no sé, Mauro, no sé, Adri me parece, Germán, Germán, no sé, no me acuerdo. Ahí fueron a evangelizar a viva voz. ¿Tuvo la opresión de nosotros? Sí. Por un segundo, Él tuvo que defender la voz de Dios de nosotros. Por un segundo, las tinieblas utilizó nuestro razonamiento, utilizó nuestra voz, pero ahí estaba el que defendió la voz de Dios y le dijo, no gordito, Dios dijo, no gordito, hay que hacerlo, no gordito. ¿Y qué sucedió? Cuando se vino la segunda voz, sí. Cuando Dios te diga algo y lo planifiques delante de alguien y te diga no, está en ti defender lo que Dios te dijo. Si Dios lo dijo, alguien se te va a oponer. Decirle al que tienes a tu lado, el día que Dios te hable, alguien se te va a oponer y vas a tener que defenderlo. Porque si sabes que viene de Dios, defiéndelo. Hace poquito de vuelta, lo meto a Ale de vuelta. Gordito, necesito el auto. Para. El Señor me dijo que tenemos que ir a evangelizar a Víctor Manuel. Y me tenés que llevar para orar. Y vamos a orar y vamos a declarar. Vamos. ¿Cuándo? Lunes a la mañana. Listo. ¿Y cuándo salimos a evangelizar? Martes a la mañana. Yo tengo la predicación, va tu madre, te lleva. Listo. No hay problema. Íbamos. Lunes, hace 2 lunes atrás, íbamos camino. Se venía una tormenta que parece que el cielo se iba a destruir delante de nosotros. Tuvimos que decidir. O llegábamos a Víctor Manuel a orar, porque eso era el diseño, o nos volvíamos con miedo por la tormenta. Dios dijo, hay que orar, la tormenta va a esperar. Parece que se bajaba un torbellino, así íbamos camino en el campo, Padre, en el nombre de Jesús, la tormenta. Llegamos a Víctor Manuel, oramos, declaramos, cayó la tormenta, empezó el viento, pero llegamos a casa ilesos. La tormenta se detuvo, cayó el viento, nos agarró la lluvia, no cayó granizo, porque cuando es voz de Dios, aunque haya oposición, aún con el tiempo, Dios te cuidará. Dios te protegerá. Cuando es la voz de Dios, aunque el cielo se esté cayendo y cumple su propósito, Él enviará a sus ángeles que acampen a tu alrededor y nada te pase. Es creer en Dios. Cuando crees en Él, tú defiendes el propósito con uñas, con dientes, lo agarras. Llegamos a Víctor Manuel. Nos fuimos 3 autos. Hermoso el equipo, el corazón que tienen los chicos para evangelizar. Yo alabo a Dios por sus vidas, alabo a Dios por sus corazones, por su entrega, porque mandan un mensaje y ahí están todos como abejas en el panal, ahí una bendición. Fuimos. Me dice Alex, vos sabés que siento que Dios me dijo, Él dice esto, Señor, tú vas a hablarle a una persona en Víctor Manuel, si esto es tuyo. Así que fuimos a predicar, estuvimos,
Diego estaba al lado nuestro, estábamos con Maxi, con Adri, Diego estaba, y dale, y 15 casas, ¿cuántas casas eran? 15, más de eso no eran, 15 casas en Víctor Manuel. Ustedes cuando cruzan es una línea, es una vereda, y estaban todos, uno en cada casa, Eve fue a un hogar con los chicos, se abre una puerta para llevar la palabra de Dios. Alex estaba predicando con Jesús en la última casa y nosotros cruzábamos y estaban y me dice, ¿vos sabés, mami? ¿Vos te acordás que yo le dije al Señor si tenemos que ir a Víctor Manuel, Dios hablará a alguien? Sí. La señora recibió un mensaje de Dios, voz de Dios. Y le dijo, ¿cómo? Decime, ¿cómo te dijo? Así le dijo Dios, hoy vienen visitas. Le dice la señora, Dios me dijo que iban a venir ustedes. Cuando escuchas a Dios, las puertas del cielo abren y nadie lo puede cerrar. ¡Aleluya! Empiezan a hablar. 15 casas. 2 casas abiertas para hablar de la palabra. Vamos con Eve. Eve me dice, vos sabés más que esta chica, se congregaba, venía no sé de dónde, tiquiqui, cacacá, listo. Vamos a hablar. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo el tema? La llamamos, nos comentó y dice, acá venía una señora, ya no viene más, eres de Reconquista, ella nos pasaba a buscar, nos íbamos a la iglesia en Reconquista, ajá. Y también venía una chica, ajá, que es docente, ajá, y vive en La Sarita, y no me acuerdo el nombre. ¿Se llama Nati? Sí. ¡Ay, se congrega con nosotros! La segunda casa. Le digo, quédate tranquila, Nat. Yo voy a hablar con Nati. Ella se congrega con nosotros en San Manuel. Hablo con Nati, le comento y ellos van a venir a... Sí. Salimos. Dejamos de predicar, de evangelizar en Víctor Manuel. Salimos. Dice Ger, ma, ¿y si vamos a La Sarita que es cerca? Y se escucha allá atrás. ¡Wow! Porque estos dos, mirá, están exagerados. ¿Cuál fue la segunda voz que escuchó Jesús y Alex? La Sarita. ¿Qué dijo la tercera voz de Dios que fue Ger? La Sarita. Cuando la voz de Dios habla, tal vez yo no lo escuché, pero tengo el corazón para decir, yo también oigo. Vamos a La Sarita. Le digo, chicos, a La Sarita. Nos fuimos, nos metimos en los autos a La Sarita. Se bajaron a evangelizar. Se bajaron. La mañana más calurosa, los patos se fueron a predicar. Transpiramos como testigos falsos. Adri se tomó tres botellas de agua de la sed que tenía, del calor. Fuimos. Nati, escuchá, mamá. Vos sabés que fuimos a Víctor Manuel, estamos evangelizando, papá, ay, qué lindo, papá. Vos sabés que se abrió una casa, se llama Andrea. Ay, sí, dice, yo iba a la casa de ella, yo llevaba la palabra de Dios cuando me iba a la otra iglesia. Bueno, ahí tenés, y tenés a dos casas, una Estela. Sí, también, sí, quédate tranquila, pastora, yo voy a ir, voy a hablar, voy a estar, me manda un mensaje. Pastora, ya hablé con Estela, hablé con Andrea, el jueves empezamos. 15 casas, 2 puertas abiertas. Llegamos, estábamos hablando y me dice Nati, vos sabés, pastora, yo no tengo a nadie acá en La Sarita para evangelizar. Yo estoy sola, quédate tranquila. Hoy una puerta se va a abrir y vos vas a tener una compañera para evangelizar. Otra vez, Ale y Jesús. Estaban todos evangelizando los chicos. Calor teníamos, se acercaban
el mediodía. Empezamos a escuchar los ruidos a plato. Ahí dije, vámonos porque nos van a echar, esta gente está por comer. Bueno, se paran en una casa, el vecino empezó a insultarlos a Jesús y a Alex, empezó a decirle barbaridades, los empezó a insultar, pero estos estaban firmes. Acá venimos a predicar y acá venimos a evangelizar, y mi hijo es testarudo, ¿viste? No importa si está acá, pero él tiene que evangelizar. Él no va a volver con el troquelcito a casa. Él lo tiene que dejar en algún lado. Sale una chica, engancha a Jesús a predicar, ahí como fariseo de fariseo, sepulcro blanqueado. Empezó a evangelizar. Y la chica le dice, vos sabés, yo iba a la iglesia, me casé con un hombre acá en La Sarita y no puedo congregarme más. No importa, le dice Alex, si nosotros venimos, ¿vos estás? Sí. Si nosotros empezamos, sí. Me dice, ma, tenemos una chica, se llama Nati, vive acá. Oh, Eve, le digo, escucha, si Dios no responde, vamos a la casa de Nati. Nati, ¿qué querías vos? ¿Qué dijiste que querías? Una compañera. En la esquina tenés tu compañera y se llama Nati. Así que ya empezás. Cuando es voz de Dios, Dios abre puerta. Un martes de loco, 10 de la mañana nos fuimos a predicar, volvimos a las 12 y vinimos con respuesta de Dios, con casas abiertas para glorificar el nombre de Dios. La oposición siempre va a estar, sea el tiempo, sea la persona, sea una enfermedad, sea lo económico, sea que algo se te rompa cuando estás por hacerlo, se rompió. Cree y hazlo, que nada te impida alcanzar el propósito de Dios, que nada te impida hacer lo que la voz de Dios te dijo, porque si obedeces, Dios va a abrir un recurso, Dios te va a liberar, Dios te va a convocar, Dios está probando tu nivel de obediencia y de amor por su palabra y sus almas. Cuando uno entiende, Dios es aquel que libertó a Israel de Egipto. Hizo de Faraón, endureció a Faraón para engrandecer su nombre. Y a veces vamos a ser usados para que el otro obedezca la voz de Dios. Si alguien que amas te dice algo que no querés escuchar, es porque Dios te está probando. Es porque Dios está viendo tu nivel de obediencia. ¿Cuánto estás por guardar, por cuidar su voz? Muchos pueden decir, sí, lo que pasa es que la gente tiene que evangelizar y tiene que salir. La gente no. Tengo que hacerlo. Porque si lo estás hablando es porque lo estás sintiendo, y no lo está sintiendo el otro, lo estás sintiendo vos. Deberíamos salir. Hazlo. Si eso está dentro tuyo, no tienes que esperar que el otro tenga el motivo. Tienes que decirle, Señor, si esto estoy sintiendo, ¿a quién? ¿A dónde tengo que ir? Porque esa es la puerta de tu bendición. Todos aquí vinimos porque alguien golpeó tu puerta. Estamos aquí porque alguien se atrevió a darle gloria a Dios y decirle, yo voy a agradecer a Cristo invitando a alguien. La mejor gratitud que vos y yo le podemos dar a Cristo es dejar de avergonzarnos por llevar a Cristo a alguien. Las personas son muy eficaces vendiendo Tupperware, vendiendo Amway, vendiendo ropa interior, vendiendo calzado, vendiendo ropa. Son muy hábiles, pero también tendrían que ser hábiles para presentar a aquel que vino a nosotros a dar su vida por amor a ti y a mí. Tupperware va a quedar en la tierra.
El calzado va a quedar en la tierra. Lo que no va a quedar en la tierra va a ser tu espíritu y el mío y el espíritu de todas las almas y que están allá afuera, que necesitan de tu voz y de la mía. La mejor gratitud que podemos dar es oír la voz de Dios. Di conmigo, hoy estoy escuchando la voz de Dios. Cuando nosotros aprendemos eso, las oraciones son oídas con facilidad para Dios. Las oraciones el Señor las recoge porque estás sirviendo para Él y le estás dando a Él lo que es de Él. Sus almas, sus hijos, aquellos espíritus que si se van hoy y no conocen de su amor, se pierden a una condenación eterna. No es solamente venir a cantar y a levantar las manos, es mañana ver que alguien necesita que tú muestres la gratitud a Cristo, ganando a alguien, impartiendo a alguien, liberando a alguien, amando a alguien. Esa es la mejor recompensa que todos acá le podemos dar a Cristo. Él es eterno y fiel y verdadero. La voz de Dios es maravillosa. ¿Cuántas veces te dijiste, pero cómo escucho la voz de Dios? Te está hablando. La voz de Dios no es difícil, no es difícil oír. Yo escucho mi maldad, yo escucho mi dolor, yo escucho mis cosas malas. ¿Y cómo no voy a escuchar a Dios? Si tengo la capacidad de oír lo malo, ¿cómo no voy a tener la capacidad de escuchar a un Dios bueno, a un Dios grande? Que lo querramos hacer silencio es una cosa. No hay dolor y no hay momento difícil que estés pasando que no tengas la capacidad de levantar a otros. Eso es una mentira. Podemos estar en un momento difícil, podemos estar atravesando un duelo, un dolor, un momento en la economía, en el matrimonio, con los hijos, pero eso no nos da derecho de hacer silencio por otros. Porque el amor te lleva aún quitar tu dolor para levantar a otros, para sostener a otros. Es sacarte por un momento el dolor, la carne, ponerla debajo de tus pies y decirle a otro, aun cuando te estés muriendo, aun cuando te sientas desfallecer, puedes decirle a otro, Dios es real, porque la condición que estamos viviendo es momentánea. La leve tribulación es solamente un poquito y nada más. Y cuando nosotros aprendemos que en esa leve tribulación, en ese leve dolor, en ese leve episodio, podemos levantar a otro y Dios te levantará y levantarás a él más sobre los vientos de la tormenta, pero también serás levantado tú. Porque eso es lo que hace el amor. Nos levantamos los unos a los otros cuando estamos en necesidad, en desesperación. Pero yo no puedo, ¿quién me ayuda a mí? Ayuda y Dios te ayuda. Sostén y Dios te sostiene. No hagas silencio, porque es ahí donde Él se puede manifestar en el amor. Muchas veces nosotros pensamos que el otro, el dolor que yo tengo y el otro no. A veces escuchamos el dolor del otro que supera aún el propio. Y podemos seguir levantando, y podemos seguir sosteniendo, y podemos seguir abrazando, hasta que el dolor, el momento en nosotros sea quitado. Y eso tiene recompensa en esta tierra y en el cielo, la vida eterna. Por eso bendecir, cuidar y sostener es tarea de todos. Levantar es tarea de todos, no de una persona, sino de todos. La iglesia es el cuerpo
de Cristo. Y todos tenemos la capacidad de ayudarnos los unos a los otros. Yo sé que Dios te ha hablado. Muchas veces te ha hablado. Y muchas veces te has condicionado aún por tu propia condición, por tu propio momento. Hoy te animo, no importa la condición ni el momento. Si Dios te habla, hazlo. Si Dios te mueve, muévete. Y si se te levanta la opresión, si se te levanta el no, si se te levanta la tormenta, si se te levanta el momento de dificultad, ahí está Dios y defiende la verdad, la voz de Dios. Amén. Ponte en pie. Anhelo que haya sido de bendición. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Todos aquí hemos escuchado la voz de Dios, todos. Aquí no hay uno que pueda decir yo no escuché la voz de Dios. Todos hemos escuchado en algún momento la voz de Dios. Todos. El Padre nos ha dicho, ve, ayuda a esta familia. ¿Cuántas veces tuviste la necesidad de ayudar a alguien, de llevarle una mercadería, de pagar el medicamento de un niño, de comprarle pañales a un bebé, de orar por la necesidad, la enfermedad, de ir a la madrugada a la casa de alguien porque había un problema familiar? Todos aquí hemos escuchado la voz de Dios y aún la sigues escuchando, aún la sigues palpitando porque está en ti. Aún cuando oraste por un trabajo, oíste la voz de Dios. Aún en el momento más desesperante, oíste la esperanza en tu corazón y fue la voz de Dios. Aun cuando luego en medio de la discusión, del conflicto, de la pelea, como parecería que todo se iba a destruir, ahí se oyó la voz de Dios. La voz de Dios siempre está. Él está dentro de ti. A veces Él no viene con sacudimientos. Él no viene a hacerte sentir algo en el cuerpo y tú piensas, no te siento, Espíritu Santo. A veces solamente Él viene con amor, con dulzura. Y Él se acerca a ti con una dulzura. Como le decía hoy a Roxy, a veces se acerca como un padre cuando su bebé duerme y para no molestarlo se acuesta alrededor de su hermoso bebé y solamente está ahí como un papá que protege, como un papá que resguarda. Y ni cuenta el bebé se da que papá está ahí cuidándolo, abrazándolo. O cuando mamá está cuidando a ese hermoso hijo. Así es Él. Así Él te abraza. Y Él está ahí. El día que no sientas algo, no digas no siento su presencia. Di, tú estás aquí, porque su palabra no puede mentir. Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Padre de los cielos,
Aquí hay corazones que hoy han escuchado tu voz y tu consuelo. Han escuchado tu dulzura. Todos los que estamos aquí, todos, hombres, mujeres, niños, aún hasta los bebés, que parecería que ellos están en otro, ellos están escuchando, porque ellos salieron también como nosotros de la voz de Dios. No te midas por lo que hoy no has alcanzado. No midas tu vida espiritual por lo que hoy has logrado. No midas tu vida espiritual por lo que no has logrado. No lo midas. Mide tu vida espiritual porque Dios está hablando. Mide tu vida espiritual porque estás aquí en esta hora. Porque tu mano no se ha acortado al necesitado. Porque tu mano no ha dejado de abrazar al que tiene necesidad de ese amor. Porque aún tus lágrimas no se han secado. Dios está aquí y te está hablando. Y Él te está sanando y restaurando. Todas las veces que tú necesites, Él está aquí. No mires, no contemplen tus ojos la necesidad que estás pasando. Que tus ojos contemplen de dónde viene tu socorro, y tu socorro viene del cielo, de los lugares altos. Por eso en esta hora, Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, tu voz sigue en mí, tu voz nos sigue hablando. Dile conmigo, tu voz me sigue hablando, tu voz me sigue guiando, tu voz me sigue aconsejando. Tu voz me sigue direccionando. Tu voz no ha hecho silencio. Tu voz está hoy conmigo. Y a través de tu voz hoy levanto exclamación, adoración, libertad a los que amo. Libertad en mi cuerpo, libertad en mi alma, libertad en mi corazón, libertad en mi economía. Hoy hablo palabra de Dios, porque el Dios eterno habita en mí y su voz no se ha callado. Él no ha hecho silencio, Él no duerme, Él está atento a mi necesidad, Él está pronto a correr cuando lo necesito. Él no llega tarde, Él está siempre. Voz de Dios en mí, 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 voz de Dios en mí. Mi casa está escuchando tu voz, mis hijos están escuchando tu voz, y esta es la noche donde mi casa entra en la voz de Dios. Voz que libera, Dios que sana, Dios que reedifica, Dios que levanta, Dios que sostiene. La voz de Dios es en mis hijos. La voz de Dios es en tu propósito. Hoy la voz de Dios es en tu diseño. Hoy la voz de Dios empieza a mostrar a través de sus ojos lo que tienes adentro. Tienes una voz, tienes palabras, tienes convicción. Hay un propósito en tu vida. Oh, Padre, necesito respuesta, y la respuesta vino. Tienes una voz activa, tienes una voz activa. Jorge, tienes una voz activa. Germán,
tienes una voz activa. Gaby, tienes una voz activa. Ser, tienes una voz activa. José, tienes una voz activa. Isa, tienes una voz activa. Hernán, tienes una voz activa. Todos tienen una voz activa. Luz, tienes una voz activa. Silvi, Mariana, Malvina, tienes una voz activa. Silvi, tienes una voz activa. Habla, habla, habla. Mónica, tienes una voz activa. Bruno, tienes una voz activa. Ariel, tienes una voz activa. Patri, actívala, la tienes activa. Habla, 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 habla. Shuye, Marce, tienes una voz activa. Háblalo, háblalo, háblalo. Shuriri, tienes una voz activa. Habla, Shurireya. Santo, santo, santo. Mari, tienes una voz activa. Habla, habla. Lala, tienes una voz activa. Habla, habla, habla. Shurireya. Cris, habla, 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 hable. Cris, habla. Shurireya. Maxi, habla la vida que hay dentro de ti. Shurireya. Hay un espíritu de activación, pero habla la vida que hay dentro de ti. Diego, habla. Cintia, habla, habla, habla. Shuyerena, mamá, mayere. Elvira, Norma, hablen la voz activa. Vane, habla, habla, habla la voz de vida. Shuyerena. Rosy, habla la vida. Hay vida de gloria, hay vida de restauración. Háblala, háblala, háblala. Oh, Eve, habla la vida que hay dentro de ti. Xiomara, habla la vida que hay en tu ser. Adrián, habla. Vero, habla. Néstor, habla. Marito, habla. Ese, habla. Amado, habla la victoria. Ruja mamá shire. Hay un remolino de gloria. No hay circunstancia que te puedan detener. No hay tormenta que te puedan detener. Nada existe en la tierra, ni lo porvenir que te pueda detener. Oh, hay victoria en ti. Hay victoria en ti. Hay victoria en ti. Hay victoria en ti. No existe el cielo cerrado. Tienes apertura. Tienes vida. Apertura de gloria. Oh, hablemos, hablemos, hablemos. Hablemos, hablemos, hablemos. Oh, subimos, subimos. No hay ligaduras de muerte.
través de la voz que Él soltó en todo tu ser. Tú tienes el poder en tu lengua. Tú tienes autoridad a través de tu lengua. Las tinieblas nos han ensuciado nuestro lenguaje y nos han hecho hablar cosas inmundas y vanas. Y declaramos que en esta hora nuestra voz que se ha ensuciado se empieza a limpiar por las aguas que todo lo sana y que todo lo renueva. Los lazos en nuestras lenguas de muerte, de conflicto, de destrucción, de dolor, sean quitadas, y que el cordón de 3 doblez en nosotros sea edificado en el nombre de Jesús. Me acercaré y tú te acercarás. Y rendidos vamos a decirle: me acercaré y tú te acercarás. Humillados y rendidos, mi alabanza subirá. Me acercaré y tú te acercarás. Santos, humillados y rendidos, mi alabanza subirá. Me acercaré y tú te acercarás.
Espíritu Santo, no nos permitas apagar tu voz. No nos permitas opacar tu voz en nosotros. Guárdanos. Si es necesario, envía un hermano que despierte. Si estoy por negarte, si por defender a un amigo estoy descuidando tu presencia, envía a alguien que me hable para cuidarte siempre, Espíritu Santo, y no caer en mis lazos de muerte, ni volver a esclavitud del cual tú me hiciste libre en la cruz. Señor, envía aquel que observa con amor nuestras vidas, esos sabios amigos. Envíanos para que siempre podamos escucharte a ti, para no ser necios ni imprudentes, sino siempre tener el oído para escucharte a ti y recapacitar siempre a tiempo. Así como lo enseñaba el apóstol Pablo, no le di ni por un momento la libertad para someternos a ellos, sino más bien cuidar la verdad que está en nosotros. Cuida la verdad. Ama la verdad, abrázala, defiéndela, porque es a Cristo que estás defendiendo. Es su palabra que estás guardando en tu corazón. Y si alguien una vez se acerca a mostrarte el camino, escucha y acuérdate de esta enseñanza hoy. Protege la verdad con el sí y el amén que es Cristo. Declaramos esta palabra en nosotros, que da frutos al 100% en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que guardemos la verdad con nuestras vidas, abracémoslas y defendámoslas. Amén. Acuérdense, nos vemos el sábado